No te conformes con menos de lo que puedas ser, haz de tu vida una obra maestra. Esta es una serie sobre cómo las ideas de Sigmund Freud sobre la mente inconsciente han sido utilizadas por quienes están en el poder para controlar a las masas en la era de la democracia. El episodio de la semana pasada mostró cómo las ideas de Freud se difundieron por todo Estados Unidos en la década de 1950. Fueron promovidos por su hija Anna y por el sobrino de Freud, Edward Bernays, quien inventó las relaciones públicas. Introdujo las teorías de Freud en el corazón de la publicidad y el marketing. A man like you, I mean, with a car like this. Lo que ambos creían es que debajo de todos los seres humanos había un yo irracional oculto que necesitaba ser controlado tanto por el bien de los individuos como por la estabilidad de la sociedad. Pero los Freud estaban a punto de ser derrocados del poder por opositores que decían que estaban equivocados sobre la naturaleza humana. El yo interior no necesitaba ser reprimido ni controlado, se le debería animar a expresarse. De esto surgiría un nuevo tipo de ser humano fuerte y una sociedad mejor. Pero lo que de hecho surgió de esta revolución fue todo lo contrario. Un yo aislado, vulnerable y sobre todo codicioso. Mucho más abierto a la manipulación tanto de los negocios como de la política que cualquier cosa que hubiera sucedido antes. Aquellos en el poder ahora controlarían el yo no reprimiéndolo, alimentando sus infinitos deseos. What goes on here is the liberation of feeling. In other words, feelings, not just memories, that have been suppressed. For example, screaming, crying, anger. You get a person who's really angry, and they're going to let it out. No! No! I could kill you! I'm an old man. Listen, I can't get all the strength into this that young people would get if they have those feelings. That wasn't bad. En la década de 1950, un pequeño grupo de psicoanalistas renegados inició una nueva forma de terapia. Trabajaron en habitaciones pequeñas en la ciudad de Nueva York y alentaron a sus pacientes a expresar sus sentimientos abiertamente. Fue un ataque directo a las teorías de los psicoanalistas freudianos que se habían vuelto ricos y poderosos al enseñar a los estadounidenses cómo controlar sus sentimientos. En el trabajo de Freud se ve que tenían miedo de los sentimientos. Lo que querían era gente contenida que hiciera lo correcto y llevara la vida adecuada. Eso es lo que querían, y no una vida emocional intensa. Freud no era emocional él mismo, quiero decir, es un Freud intelecto. Yo también era un intelecto, lo sé, pero ahora también soy más que eso. Freud wasn't emotional himself. I mean, he's an intellect, Freud. I was an intellect too, I know, but I'm also more than that now. El líder de este grupo era un hombre odiado por Freud y su familia. Fue llamado Wilhelm Reich. Reich vivió una vida aislada en una casa que él mismo había construido en las montañas remotas cerca de la frontera con Canadá. Reich había sido originalmente discípulo de Freud en Viena en la década de 1920, pero había desafiado a Freud sobre la base fundamental del psicoanálisis. Freud argumentó que, en el fondo, los seres humanos todavía estaban impulsados por instintos animales primitivos. El trabajo de la sociedad era reprimir y controlar estos peligrosos impulsos. Reich creía todo lo contrario. Las fuerzas inconscientes dentro de la mente humana, dijo, eran buenas. Fue su represión por parte de la sociedad lo que los distorsionó. Eso era lo que hacía que la gente fuera peligrosa. Reich y Freud tenían dos puntos de vista fundamentalmente diferentes sobre lo que era la naturaleza humana esencial. En su esencia, Freud vio un infierno violento descontrolado de emociones como una guerra. Reich dijo que estas cosas no son la forma en que los seres humanos están destinados originalmente a ser, son el resultado de no permitir que el impulso original se exprese.
Rice argumentó que el impulso natural subyacente era la libido, la energía sexual. Si esto fuera lanzado, los seres humanos florecerían. Sexual energy. If this were released, then human beings would flourish. Pero esta idea lo puso en conflicto directo no solo con Sigmund Freud, sino con la hija de Freud, Anna, quien creía que las fuerzas sexuales en los humanos eran peligrosas si no se controlaban. Mi padre pensó que debías liberar la libido y tener libertad. Desarrolló una teoría bastante temprano de que las neurosis se debían a la falta de un buen orgasmo o de cualquier orgasmo. Y Anna Freud, tú sabes, era virgen, y esto era muy importante porque nunca tuvo una relación sexual con un hombre, y aquí estaba este hombre predicando que el camino a la salud era a través del orgasmo, y aquí estaba esta mujer que había sido analizada por su padre porque se estaba masturbando. Así que aquí está esta mujer que realmente se opone a la sexualidad, y aquí está este hombre que está predicando la libertad sexual y seguramente habrá un choque, ¿no es así? Sexual freedom. I mean, there was bound to be a clash, wasn't there? El conflicto llegó a un punto crítico en una conferencia en 1934 en Suiza. Anna Freud, que ya se había convertido en la líder reconocida del movimiento psicoanalítico, expulsó a Wilhelm Reich. Ella había destruido su carrera. Ella se deshizo de él, definitivamente. Y supongo que parte de lo que estoy haciendo es deshacerme de ella. Creo que Anna Freud no debería salirse con la suya con lo que hizo, que debería ser conocido, maniobrando para sacarlo de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Entonces te estás vengando, podrías decirlo, o equivocarte en un bien. No, enmendar un mal. ¿Será mejor que elimines ese? ¿No se llama a eso un desliz freudiano? Sí lo es, riendo. Rice huyó a Estados Unidos y construyó su casa y un laboratorio. Sus ideas se volvieron grandiosas hasta el punto de la locura. Estaba convencido de haber descubierto la fuente de la energía libidinal. Lo llamó energía orgónica y Rice construyó una pistola gigante que, según dijo, podría capturar esta energía de la atmósfera y concentrarla en las nubes para producir lluvia. También dijo que el arma podría usarse para destruir ovnis que amenazan el futuro del mundo. En 1956, Rice fue arrestado por las autoridades federales por vender un dispositivo que, según dijo, usaba energía orgánica para curar el cáncer. Rice fue tratado como un loco. Fue encarcelado y todos sus libros y papeles fueron quemados por orden del tribunal. Un año después, Rice murió en prisión. A los freudianos les había parecido que su principal amenaza había desaparecido para siempre. Pero estaban equivocados. Lo que los freudianos no se dieron cuenta es que su influencia en la sociedad estadounidense también estaba a punto de ser cuestionada, y de una manera que conduciría no solo a su declive sino al dramático resurgimiento de las ideas de Rice en Estados Unidos y en todo el mundo capitalista. The consumer is king. His whim makes or unmakes manufacturers, wholesalers, and retailers. Whoever wins his confidence wins the game. Whoever loses his confidence is lost. A fines de la década de 1950, el psicoanálisis se había involucrado profundamente en impulsar a los consumidores en Estados Unidos. La mayoría de las empresas de publicidad emplearon psicoanalistas, y como demostró el episodio de la semana pasada, se habían creado nuevas formas de entender los motivos de los consumidores, sobre todo con el focus group en el que los consumidores asociaban libremente sus sentimientos sobre los productos. De ahí surgieron nuevas formas de comercializar productos apelando a los deseos inconscientes ocultos del consumidor. Sheer deception. Tilt away steering wheel. A twin saying the mistress. Something intimate is going on. Pero a principios de los 60 surgió una nueva generación que atacó esto. Acusaron a las empresas estadounidenses de utilizar técnicas psicológicas para manipular los sentimientos de las personas y convertirlas en consumidores ideales. La publicidad era manipulación, era una forma de conseguir que hicieras algo que no salió de ti, salió de otra persona.
It came out of somebody else. Somebody else said, "This year you should be wearing." Alguien más dijo: este año deberías usar camisas rosa empolvadas con zapatos de color rosa empolvado a juego, y yo dije, ¿por qué? Eso no es lo que soy, eso es lo que es otra persona. Querían que fueras alguien que comprara sus cosas. Todo este sentimiento de ser la herramienta de otra persona, no quiero ser eso. No quiero ser el hombre de otra persona. Quiero ser yo. A mediados de los 60 se inició un movimiento de protesta en los campus de Estados Unidos. Uno de los principales objetivos del estudiante era la América corporativa. Acusaron a las corporaciones de lavarle el cerebro al público estadounidense. El consumismo no es solo una forma de ganar dinero, se ha convertido en un medio para mantener dóciles a las masas y al mismo tiempo permitir que el gobierno lleve a cabo una violenta guerra ilegal en Vietnam. El mentor de los estudiantes fue un famoso escritor y filósofo llamado Herbert Marcuse. Marcuse había estudiado psicoanálisis y era un feroz crítico de los freudianos. Dijo que habían ayudado a crear un mundo en el que las personas se veían reducidas a expresar sus sentimientos e identidades a través de objetos producidos en masa. Resultó en lo que él llamó un hombre unidimensional, conformista y reprimido. Los psicoanalistas se habían convertido en agentes corruptos de quienes gobernaban América. Fue uno de los fenómenos más llamativos ver hasta qué punto la estructura de poder gobernante podía manipular, administrar y controlar no solo la conciencia, sino también el subconsciente e inconsciente de los individuos. Y esto tuvo lugar sobre una base psicológica mediante el control y la manipulación de los impulsos primarios inconscientes que estipuló Freud. Think about it, dear American people out there. You hear him, huh? You're all brainwashed, kiddies. You're all brainwashed. That's why you're here. They're saying right now, kill the bum. Look, I look at you in the living room. You know, you're saying, kill me. Siguiendo la lógica del argumento de Marcuse, la nueva izquierda estudiantil se propuso atacar este sistema de control social. Estaba resumido por el lema: hay un policía dentro de todas nuestras cabezas, debe ser destruido. Y ese policía iba a ser destruido derrocando al Estado y las corporaciones que lo habían puesto allí. Un grupo, el Weatherman, había comenzado una serie de ataques contra empresas que, según dijeron, controlaban la mente de las personas a través de productos de consumo y fabricaban las armas que se usaban en Vietnam. No hay forma de comprometerse con la no violencia en medio de la sociedad más violenta que jamás haya creado la historia. No estoy comprometido con la no violencia de ninguna manera. Queremos vivir una vida que no se base en valores materialistas y, sin embargo, todo el sistema de gobierno y la economía de Estados Unidos se basan en las ganancias, sobre la codicia personal y el egoísmo. De modo que para ser humanos, para amarnos y ser iguales entre nosotros y no colocarnos en roles, tenemos que destruir el tipo de gobierno que nos impide afirmar nuestros valores positivos de la vida. El Estado estadounidense contraatacó violentamente. En la Convención Democrática de Chicago en 1968, la policía y la Guardia Nacional se desataron para atacar a miles de manifestantes. Fue el inicio de una fase de represión de la nueva izquierda en América. Culminó con el asesinato de 4 estudiantes en la Universidad de Kent 18 meses después. Ante esto, la izquierda comenzó a desmoronarse. Nos habíamos encontrado con la fuerza del Estado. Era mucho más grande, más fuerte y más poderoso de lo que pensamos. Y en ese momento lo que pareció suceder fue que hubo un cambio de táctica. Frente a esta violenta represión, muchos en la izquierda comenzaron a recurrir a una nueva idea. Si fuera imposible sacar al policía de la cabeza derrocando al Estado, en cambio, uno debería encontrar la manera de meterse en la propia mente y eliminar los controles implantados allí por el Estado y las corporaciones. De esto surgiría un nuevo yo y, por lo tanto, una nueva sociedad.
Las personas que habían sido políticamente activas fueron persuadidas de que si podían cambiarse a sí mismas y ser personas sanas, y si un movimiento crecía solo dirigido a que las personas se cambiaran a sí mismas, en algún momento todo ese cambio positivo estaba ocurriendo. Bien, se podría decir que la cantidad se convertiría en calidad y habría una especie de transformación espontánea de la sociedad. Pero no se requería activismo político. Se trata de hacer un nuevo yo, que si suficientes personas cambiaran su forma de ser, la sociedad cambiaría. Entonces lo personal se volvería político. Sin cambiar lo personal, no tenías la oportunidad de cambiar lo político. Without changing the personal, you didn't stand a chance of changing the political. Enfrentarse al poder estatal de Estados Unidos no era una opción. Nos superaron en armas. Was not an option. I mean, they outgunned us. Y para producir el nuevo yo recurrieron a las ideas y técnicas de Wilhelm Reich. Desde su muerte, un pequeño grupo de psicoterapeutas había estado desarrollando técnicas basadas en las ideas de Reich. Su objetivo era inventar formas que permitieran a los individuos liberarse de los controles implantados en sus mentes por la sociedad. Su centro era un pequeño y viejo motel en una remota costa de California. Se llamó Instituto Esalen. La figura dominante en Esalen era un psicoanalista llamado Fritz Perls. Perls había sido entrenado por Reich y había desarrollado una forma de encuentro grupal en el que empujaba a las personas a expresar públicamente los sentimientos dentro de ellos que la sociedad había dicho que eran peligrosos y debían ser reprimidos. It's a basic fear of that thing inside me, like a little demon in there. It doesn't come out very often. It's really hard to get it out. Now put the thing inside you on that chair and talk to it. Perls solía llamar a esto ponerse en el asiento caliente frente a un grupo. Si este fuera el asiento caliente y tú fueras Perls, me guiarías en este proceso de autopromulgación, autorrevelación, de permanecer presente en todas las partes de ti mismo y notarlo y luego tomar posesión de esto. Staying present to all the parts of yourself and noticing it, and then taking ownership of this. As the demon. Yeah. Yes, I can come out. I can come right out of him, and I can push him aside. So that you, say you. I can push you aside. Yeah. Be the demon with each one of us. I can make you all cry. I can make you all feel terrible. Maybe even forever. I can make this mouth here, do things and say things. I can almost destroy anyone, each one of you, if I get out. There isn't one of you that I would spare. Not even you. Yeah. How do you feel now? I feel better. I mean, I feel very honest. Yeah. And you notice the increase of power. En otras palabras, tomar posesión de quién eres y cómo te sientes y cómo actúas y dándote autonomía, poseer tu libertad. Your whole being in the world. In other words, giving you autonomy, owning your freedom. I'm frightening. When I have my power, I'm frightening. See, I frighten you with my power. I frighten you with my power. Now, where do you feel your power? In your hands? In your muscles? Where else? Wake up! I want you do for me, God damn you! Okay. Stop it. You. It was not phony movement. That's what I wanted to do, and I did it. Lo que Perls y otros que estaban en Esalen creían era que estaban creando formas que permitían a las personas expresar su verdadero yo interior. De esto creían que saldrían nuevos seres autónomos libres de condicionamientos sociales. A la izquierda, derrotado a raíz de Chicago, era una idea enormemente atractiva.
Estas técnicas podrían usarse para dar rienda suelta a un nuevo yo poderoso lo suficientemente fuerte como para derrocar el antiguo orden. A finales de los 60 y principios de los 70, miles de personas acudieron en masa a Esalen. Solo unos años antes había sido un oscuro instituto marginal. Ahora se convirtió en el centro de un movimiento nacional de transformación personal, el movimiento del potencial humano. Entonces se volvió magnético. La gente quería unirse a esta corriente de exploración. En unos 7 años, había 200 de estos centros en Estados Unidos que buscaban principalmente liderazgo en Esalen, y asumió una gran agenda política. Really? It's fantastic. And it took on a big political agenda. No se puede separar la transformación personal de la transformación social. Los dos van juntos. A medida que el movimiento crecía, los líderes de Esalen intentaron utilizar sus técnicas para resolver problemas sociales. Empezaron por el racismo. Organizaron un grupo de encuentro para radicales blancos y negros. Se alentará a ambos grupos a expresar sus sentimientos racistas internos que les ha inculcado la sociedad. Al hacer esto, trascenderían esos sentimientos y se encontrarían como individuos. Comencé una serie de encuentros denominados confrontación racial como experiencia trascendental. Pensamos que queríamos obtener ese tipo de confrontación entre blanco y negro para que realmente pudieras bajar y ver qué había entre las dos razas, no retrocediendo y tratando de ser educado, sino yendo directamente al vientre de la bestia, esta bestia, de prejuicio racial. Y estos fueron extremadamente dramáticos. Estos fueron los talleres más difíciles jamás convocados en el Instituto Esalen. I'm looking at you, Whitey. You got clothes on. You got shoes on. You're so sure looking at me, huh? You got the goddamn police in the neighborhood. Really? They're not my police. You got a governor. You got a mayor. Oh, really? You got the president. You got ambassadors. You can vote, too. You got deaths in Vietnam. That's the benefits of slave labor. You got building skyscrapers that you dominate and control economically and politically. And tell me that it's not yours. It's yours, too. Entonces los negros se juntaron y atacaron a los blancos, y simplemente nos lo dejaron. Lo que lo llamaron fue espiar a alguien. Espiar a alguien significa espiar sus secretos, en su falsedad y demás. Al igual que el liberal blanco, realmente se metieron en el liberal blanco. So don't give me no shit about I'm free. You're a goddamn liar, you white pink son of a bitch, you. Yeah, I want to know what you came down here for. You want a black buck, huh? Yep. You looking for a stud? Huh? Well, what did you come here for? You're sitting there with your legs all gap wide open showing your drawers. Now what you come here for? Los grupos de encuentro negros blancos fueron un desastre. Los radicales negros lo vieron como un intento insidioso de destruir su poder. Al tratar de convertirlos en individuos liberados, Esalen estaba eliminando lo único que les daba poder y confianza en su lucha contra el racismo, su identidad colectiva como negros. From my reason. Well, your reason. Now dig this. Your reason for being here is different from my reason. Entonces, el movimiento del potencial humano se dirigió a otro grupo social que creían que se beneficiaría de la transformación personal: monjas. Y esta vez tuvieron más éxito. El convento del Inmaculado Corazón en Los Ángeles fue uno de los seminarios más grandes de América. Un grupo de psicoterapeutas radicales se acercó al convento. Querían probar sus técnicas de liberación personal en individuos cuyas identidades estaban definidas por una serie de reglas externas que habían interiorizado profundamente. El convento, ansioso por parecer moderno, accedió al experimento. E hicimos talleres de encuentro de fin de semana para varios cientos de monjas del Inmaculado Corazón. Las monjas que eran reservadas, y tendían a ser más reservadas de lo que se les decía a la gente normal. No sean tan reservadas, déjenlo todo, usted es una buena persona que puede permitirse ser quien realmente es, no es necesario jugar el papel de una monja, no necesitas mantener la mirada baja. La prudencia es una virtud sobrevendida. Está tratando de afirmarse, tratando de descubrir quién es, en quién se está convirtiendo, al mismo tiempo que está tratando de vivir una vida de dedicación de servicio, y está tratando de hacer que todas estas cosas encajen en lo que eres, y a veces es una confusión tal que simplemente arruinas una junta y haces cosas tontas y locas.
corriendo por el huerto y robando naranjas y sacando Coca-Cola del frigorífico. Locuras. Otra monja, sentí que estaba siendo una hipócrita y quería que la gente me respetara por lo que no era por lo que estaba usando, y por eso me alegro por el cambio. Te sientes asustado pero continúas. Oh, sí, estoy muerto de miedo, pero vale la pena. El experimento comenzó a transformar el convento. Las monjas votaron por deshacerse de sus hábitos en favor de la ropa ordinaria. Los psicoterapeutas habían descubierto que habían despertado otras fuerzas. Una de las cosas que desatamos fue la energía sexual. El tipo de cosas que la Iglesia había sido muy buena para restringir ya no era para ser restringido. Una hermana que era miembro de la comunidad tuvo la idea de que podía ser más libre de lo que había sido antes, y sedujo a una de sus compañeras, y luego sedujo a las maestras de novicias, que era una mujer mayor muy reservada, y su programa de liberación. Mujer mayor era sexual. La llevó a la tienda y cuando regresaron y cuando entraron en el garaje, se inclinó y le dio un gran beso en los labios y, a partir de entonces, la hermana que quizás nunca antes había sido besada estaba lista para más. Kiss on the lips, and thereafter, sister who had perhaps never been kissed before was ready for more. El efecto del experimento en el convento fue catastrófico. En un año 300 monjas, más de la mitad del convento solicitó al Vaticano que fuera liberado de sus votos, y 6 meses después el convento cerró sus puertas. Todo lo que quedaba era un pequeño grupo de monjas, pero se habían convertido en monjas lesbianas radicales que así abandonaron la vida religiosa. Se convirtieron en personas. They did, yeah, they became persons. A finales de los 60, la idea de la autoexploración se estaba extendiendo rápidamente en Estados Unidos. Los grupos de encuentro se convirtieron en el centro de lo que se veía como una cultura alternativa radical basada en el desarrollo del yo libre de una cultura capitalista corrupta. We don't say that you're wrong. We just want to be free to be what we want to be, or what we find ourselves to be, as we continue to search ourselves. Y estaba comenzando a tener un efecto serio en las corporaciones estadounidenses porque estos nuevos yo no se estaban comportando como consumidores predecibles. A la industria de seguros de vida en particular le preocupaba que cada vez menos estudiantes universitarios compraran seguros de vida cuando dejaban la universidad. Le pidieron a Daniel Yankelovich, el investigador de mercado líder en Estados Unidos, que investigara. Había estudiado psicoanálisis. El negocio de seguros de vida, más que cualquier otro negocio en ese momento, se basó en la ética protestante. Solo compraste la vida seguro si fueras una persona que se sacrificara por el futuro. Si vivía en el presente, no necesitaba un seguro de vida. Así que tenían la sensación de que tal vez los valores centrales de la ética protestante estaban siendo desafiados por algunos de estos nuevos valores que estaban comenzando a aparecer. Y me asombró mucho lo que encontré. La interpretación convencional era que tenía que ver con el radicalismo político, pero lo que teníamos claro era que eso era una máscara, una tapadera. El núcleo de esto tenía que ver con la autoexpresión, esta preocupación por el yo y el yo interior. Eso era lo que era tan importante para las personas, la capacidad de expresarse a sí mismas. The ability to be self-expressive. Wow, what a feeling! 300 miles to go! Yankelovich comenzó a rastrear el crecimiento y el comportamiento de estos nuevos yoes expresivos. Lo que les dijo a las corporaciones fue que estos nuevos seres eran consumidores, pero que ya no querían nada que los ubicara en los estrechos estratos de la sociedad estadounidense. En cambio, lo que querían eran productos que expresaran su individualidad, su diferencia en un mundo conformista. Son cosas que las corporaciones estadounidenses no hicieron. Los productos siempre han tenido un significado emocional. Lo nuevo era la individualidad. La idea de que este producto me expresa, y si se trataba de un pequeño automóvil europeo, el sistema de música en particular, su presentación de uno mismo, su ropa, se convierten en formas en las que la gente puede gastar su dinero para decirle al mundo quiénes son. Your presentation of self, your clothing. For immediate energy from our muscles and
These become ways in which people can expend their money in order to say to the world who they are. Pero los fabricantes no tenían idea de lo que estaba pasando con los consumidores y en el mercado de la vida. Las principales empresas de publicidad establecieron lo que llamaron grupos operativos para tratar de encontrar la forma de atraer a estos nuevos individuos. El director de una agencia envió un memorando a todo el personal. Debemos conformarnos, les dijo a los nuevos inconformistas. Debemos escuchar la música de Bob Dylan e ir más al teatro. Pero el problema era que menos personas autoexpresivas participarían en los grupos focales. Los anunciantes se quedaron con sus propios dispositivos. The advertisers were left to their own devices. There's a new cereal that tastes so right. Makes you dance, it's a way out of sight. It's tasty little squares of malted wheat. It's crispy and it's crunchy and it tastes so neat. Faster though. That's what I'm saying. Use a folk rock with more rock than folk. Y había un problema aún más grave. Hacer más productos para personas que quisieran expresarse significaría crear variedad. Pero los sistemas de producción en masa que se habían desarrollado en Estados Unidos solo eran rentables si fabricaban grandes cantidades de los mismos objetos. Esto había encajado perfectamente con la gama limitada de deseos de una sociedad conformista. El yo expresivo amenazaba todo este sistema de fabricación, y la amenaza estaba a punto de crecer rápidamente. Porque un empresario había inventado una forma de producir en masa este nuevo yo independiente. Se llamaba Werner Erhard. Some of the stuff that we traditionally think of as being in your mind is actually in the world, because you're moving to that too. Erhard había inventado un sistema llamado EST, Erhard Seminar Training. Cientos de personas asistieron a las sesiones de fin de semana para aprender a ser ellos mismos, y EST pronto fue copiado por otros grupos como Exegesis en Gran Bretaña. Muchas de las técnicas de Erhard provienen del movimiento del potencial humano. Criticó al movimiento por no haber ido lo suficientemente lejos. Su idea de que había un núcleo central dentro de todos los seres humanos era que él decía simplemente otra limitación a la libertad humana. En realidad, no existía un yo fijo, lo que significaba que podía ser cualquier cosa que quisieras ser. La tesis del movimiento del potencial humano era que había algo realmente bueno ahí abajo y si quitabas estas capas, lo que ibas a terminar era un núcleo, algo que era innatamente autoexpresivo que era el verdadero yo. Eso iba a ser algo maravilloso. En realidad, encontramos personas que habían ido a la última capa, y se habían quitado la última capa, y descubrieron que lo que quedaba no era nada. Las sesiones de EST fueron intensas y a menudo brutales. Los participantes firmaron contratos acordando no irse y permitir que los capacitadores hicieran todo lo que pensaran que era necesario para romper sus identidades construidas socialmente. If I push harder than you do, I'm going to squash you. So you better push fast. Now, hard, do it! That's it, do it again! Push! Good! 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 Again! Yes! El objetivo real del entrenamiento de EST era ir hacia abajo capa tras capa tras capa tras capa hasta llegar a la última capa, y despegarla donde estaba el reconocimiento de que realmente todo no tiene sentido y está vacío. Where the recognition was that it's really all meaningless and empty. Ahora, ese es el punto final del existencialismo. EST fue un paso más allá en el sentido de que la gente comenzó a reconocer que no solo no tenía sentido y estaba vacío, sino que estaba vacío y sin sentido, que no tenía sentido y vacío, y en eso hay una enorme libertad.
Todas las restricciones, todas las reglas que te imponías, se han ido. Y lo que te queda es nada, y nada es un lugar extraordinariamente poderoso para pararte porque es solo de la nada lo que puedes crear, y de esta nada la gente pudo inventar una vida, lo que les permitió crearse a sí mismos. And from this nothing, people were able to invent a life and allowing them to create themselves. Para inventarse a sí mismos. Podría ser lo que quisieras ser. I want you to start to make that sound, and on that sound, create and people the world the way you want to create it. Lo que hizo Earhart fue decir que solo importa el individuo, que no hay preocupación social, que vivir una vida plena es todo lo que debe preocuparse. That you living a fulfilled life is all you need be concerned about. La gente de ST salió de esas sesiones de entrenamiento pensando que no era egoísta pensar solo en uno mismo, era su deber más alto. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. La capacitación es de 2 fines de semana, y fue una experiencia increíble en mi vida, y siempre estaré agradecido por ello. Saqué mucho de eso. Realmente queremos saber quiénes somos, están sucediendo cosas en las que aprendemos mucho sobre nosotros mismos todo el tiempo, y realmente descubrir qué es lo que nos motiva, y cómo nos estamos descubriendo a nosotros mismos. ST tuvo un gran éxito. Cantantes, estrellas de cine y cientos de miles de estadounidenses comunes se sometieron a este entrenamiento en la década de 1970. Pero en el proceso, la idea política que había iniciado el movimiento de transformación personal comenzó a desaparecer. La visión original, que siendo a través del descubrimiento y la expresión de uno mismo, nacería una nueva cultura, una que desafiaría el poder del Estado. We will not let them separate our culture from our politics. We are a people. We are all together. Lo que estaba surgiendo era la idea de que las personas podían ser felices simplemente dentro de sí mismas y que cambiar la sociedad era irrelevante. Uno de los proponentes de esto fue Jerry Rubin. En 1968, Rubin, como líder de los hippies, había encabezado la marcha sobre Chicago. Pero ahora se había sometido a un entrenamiento ST. Estaba dispuesto a morir y tenía un complejo de mártir en cierto sentido, creo que todos lo hicimos, y he renunciado a ese ideal, el sacrificio. No estoy tan abrumadoramente conmovido por la injusticia como lo estaba. Y ahora nos hemos reencarnado desde dentro. Básicamente, la política se perdió y fue totalmente reemplazada por este estilo de vida, y luego el deseo de profundizar cada vez más en uno mismo. A estas alturas un grandioso sentido del yo. Y mi buen amigo y uno de los fundadores originales de Yippie, Jerry Rubin, definitivamente se movió en esa dirección, y creo que estaba empezando a aceptar la idea de que podía ser feliz y desarrollarse completamente por sí mismo. Socialismo en una sola persona. Aunque eso por supuesto es el capitalismo. Esa es toda la broma. Creo que es gracioso porque la gente pasa gran parte de su vida siendo atormentada por su pasado, y encerrada en su pasado y limitada por su pasado, y hay una enorme libertad de eso, dejar que las personas se creen a sí mismas. ST fue solo la expresión intensa más vívida de un movimiento que se movía rápidamente a través de todos los estratos de la sociedad estadounidense. Los libros y los programas de televisión promovieron la idea de que el primer deber de uno era ser uno mismo, y quienes monitorearon este cambio quedaron asombrados por la velocidad con la que la idea se estaba extendiendo. En 1970 era un pequeño porcentaje de la población total, tal vez del 3 al 5%. Para 1980 se había extendido a la gran mayoría del público hasta en un 80%. It had spread to the vast majority of the public, up to 80%.
You asked the question, how do you get self-actualized? You take this day and you say, when I shave every morning, I look in that mirror, I say to myself, I really say this, I say, nobody is going to ruin this day for you, Wayne Dyer, nobody. Que esta preocupación por el yo y el yo interior viajó y se extendió por toda la sociedad en la década de 1970. It helped me to stop living in the past and start building from today and using my experiences in a positive way to be a better person today and tomorrow. Pero entonces el problema se convierte en cómo ser autoexpresivo. Y fue en este punto que el capitalismo estadounidense decidió que iba a intervenir y ayudar a estas personas a expresarse y en el proceso ganar mucho dinero. Lo primero que iban a hacer era buscar la forma de meterse en sus cabezas para descubrir qué querían estos nuevos seres para ser ellos mismos. No vino de Medicine Avenue, sino de uno de los institutos de investigación científica más poderosos de Estados Unidos. El Instituto de Investigación de Stanford, Free, en California, trabajó para corporaciones y gobierno. Había realizado gran parte del trabajo inicial en computadoras, y también estaba trabajando para el Departamento de Defensa y lo que se convertiría en el proyecto Star Wars. En 1978, un grupo de economistas y psicólogos de SRI decidió encontrar una manera de leer, medir y satisfacer los deseos de estos nuevos consumidores impredecibles. La idea era crear una herramienta rigurosa para medir una amplia gama de deseos, anhelos y valores, que antes de ese momento se habían pasado por alto. En los negocios dicen, lo que se mide, se hace. That prior to that time had been kind of overlooked. They say in business, what gets measured gets done. Básicamente, les estábamos diciendo a los fabricantes que si realmente iban a satisfacer no solo las necesidades básicas, sino también los deseos individuales, los caprichos y los deseos de seres humanos más desarrollados que iban a tener que segmentar, iban a tener que individualizar. Para hacer esto, Lee pidió ayuda a aquellos que habían comenzado la liberación del yo. En particular, uno de los líderes del movimiento del potencial humano, un psicólogo llamado Abraham Maslow. Mediante la observación del trabajo de lugares como Esalen, Maslow había inventado un nuevo sistema de tipos psicológicos. Lo llamó la jerarquía de necesidades y describió las diferentes etapas emocionales por las que atravesaron las personas al liberar sus sentimientos. En la cima estaba la autorrealización. Este fue el punto en el que los individuos se volvieron completamente autodirigidos y libres de la sociedad. El equipo del SRI pensó que la jerarquía de Maslow podría formar la base para una nueva forma de categorizar la sociedad, no por clase social, sino por diferentes deseos e impulsos psicológicos. Para probar esto, diseñaron un cuestionario enorme con cientos de preguntas sobre cómo las personas se veían a sí mismas, sus valores internos. Las preguntas fueron diseñadas para ver si las personas encajaban en las categorías de Maslow. Estábamos tratando de averiguar cómo se sentía realmente la gente. Así que hicimos estas preguntas realmente penetrantes y contratamos a una empresa que administra encuestas para que las hiciera, y dijeron que nunca habían visto algo así. Por lo general, tienes que enviar una postal y luego en 6 semanas otra postal, y luego tienes que llamar a la gente, ya sabes, para aumentar las tasas de devolución. Tuvimos una devolución del 86% y solo enviaron una postal. A la gente le encantó completar este cuestionario. Recibimos varios cuestionarios con una nota adjunta que decía, ¿tiene otros cuestionarios que pueda completar? Porque le pedíamos a la gente que pensara en cosas en las que nunca antes habían pensado y les gustaba pensar en ellas. Como lo que sintieron por dentro, lo que los motivó, de qué se trataba su vida, qué era importante para ellos. Fue algo así como, wow. Luego, las respuestas fueron analizadas por computadora. Reveló que había patrones subyacentes en la forma en que las personas se sentían sobre sí mismas que encajaban con las categorías de Maslow. Y en la cima de la jerarquía había un grupo grande y creciente que atravesaba todas las clases sociales. Lee los llamó las directivas internas. Se trataba de personas que sentían que no se definían por su lugar en la sociedad, sino por las decisiones que tomaban ellos mismos. Pero lo que descubrió Lee fue que estas personas podían definirse por los diferentes patrones de comportamiento a través de los cuales eligieron expresarse. La autoexpresión no era infinita.
caía en tipos identificables. El equipo de Lee inventó un nuevo término, estilos de vida. Habían logrado categorizar el nuevo individualismo. Llamaron a su sistema a valores y estilos de vida, VAL para abreviar. They called their system Values and Lifestyles, VALS for short. A la vanguardia de este cambio se encuentran tres nuevos grupos VAL, grupos que llamamos dirigidos internamente. Estas son personas para quienes la satisfacción personal es más importante que el estatus o el dinero. Suelen ser autoexpresivos, complejos e individualistas. Rob es un yo soy yo. Yo soy yo en busca de nuevos valores, rompiendo con las tradiciones e inventando sus propios estándares. Rob incluso inventó su propio nombre, Rob Noxious. Este es un grupo que busca el crecimiento interior a través de la experiencia directa. Los experienciales están en un solo lugar. Esta es la multitud de probar cualquier cosa una vez, y toda esa actividad requiere bienes y servicios. Sus pasatiempos son prácticos y sus posesiones son simples, pero no siempre tienen un precio simple. Soy un librero, soy un hombre de negocios, pero eso no significa necesariamente que crea en el capitalismo, simplemente es lo que estoy haciendo ahora. SRI creó un cuestionario simplificado con solo 30 preguntas clave. Cualquiera que las respondiera podría integrarse inmediatamente en una docena de estos grupos. Permitió a las empresas identificar qué grupos estaban comprando sus productos y, a partir de ahí, cómo se podían comercializar los productos para que se convirtieran en poderosos emblemas de los valores internos y estilos de vida de esos grupos. Fue el comienzo del marketing de estilo de vida. Así que permitió a las personas no solo mirar a las personas como datos demográficos de edad e ingresos o lo que sea, sino comprender realmente las motivaciones subyacentes. Quiero decir, la mayor parte del marketing estaba mirando las acciones de las personas y tratando de averiguar qué hacer, pero lo que estábamos haciendo era tratar de observar los valores subyacentes de las personas para poder predecir cuál es su estilo de vida, qué tipo de casa tenían, vivían, qué tipo de coche conducían. Entonces, las corporaciones pudieron venderles cosas entendiéndolas al tener etiquetas, sabiendo cómo era la gente, por dónde vivían, por sus estilos de vida. Si un producto nuevo expresara los valores de un grupo en particular, se los compraría. Esto es lo que hizo que el sistema de valores y estilos de vida fuera tan poderoso. Su capacidad para predecir qué nuevos productos elegirían los autoactualizadores. Este poder estaba a punto de demostrarse dramáticamente. VALS estaba a punto de mostrar no solo qué productos comprarían, sino también los políticos que iban a elegir. En 1980, Ronald Reagan se postuló para presidente. Él y sus asesores estaban convencidos de que podían ganar con un programa de nuevo individualismo. Sería un ataque a los 50 años de injerencia del gobierno en la vida de las personas. Escribí un discurso sobre dejar que la gente tome las decisiones básicas, sacar a los jueces del camino, sacar a los burócratas del camino, sacar del camino al gobierno centralizado. Le di a Reagan la opción de elegir entre varios títulos para el discurso, y el que eligió fue dejar que el pueblo gobierne, dejar que el pueblo recupere el gobierno, recuperar el control de su propio destino lejos de una élite remota en Washington. I would like to think that the kind of leadership that I would exercise in Washington is not the kind of leadership that I would pretend that I can solve all the problems I've been discussing here, but that together, you and I can. I would like to take the lead in taking government off the backs of the American people and turning you loose to do what I know you can do. It was radical. Fue radical. Los republicanos modernos pensaron que era un suicidio, Jimmy Carter lo calificó de ridículo, la prensa fue extremadamente negativa, pero lo curioso fue que la encuestaron muy bien en New Hampshire, el primer estado de las primarias que teníamos que ganar. Lo extraño era que parecía haber un extraño mosaico de apoyo a las políticas de Reagan. Los encuestadores tradicionales no pudieron ver un patrón coherente en todas las clases de edad o género. Pero aquellos que habían desarrollado el sistema de valores y estilos de vida creían que sabían por qué. Estaban probando su sistema tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, y estaban convencidos de que tanto el mensaje de Reagan como el de Thatcher sobre la libertad individual atraería al grupo en la cima de su jerarquía, el dirigido hacia adentro, porque encajaba con la forma en que se veían a sí mismos.
Estaban realmente preocupados por ser individuos, por ser individualistas, por lo que en las primeras etapas, cuando veíamos los mensajes que tanto Thatcher como Reagan estaban transmitiendo, dijimos están usando palabras que realmente atraerán a mucha gente joven, y particularmente a las personas que se están moviendo hacia la autorrealización. Los llamábamos las personas dirigidas internamente. Muchos de nuestros colegas dijeron que eso es absolutamente ridículo porque los dirigidos internos son muy conscientes socialmente, muy preocupados socialmente, nunca votarán a los conservadores o nunca votarán por los republicanos, pero dijimos si Thatcher y Reagan continúan atrayéndolos. De esta manera realmente lo harán. If Thatcher and Reagan continue to appeal to them in this way, they really will. And I vision leadership in taking government off your backs and turning you loose to do what you can do so well. Thank you very much. La idea de que los nuevos individuos autorrealizados elegirían un político de derecha y no de izquierda parecía extraordinaria. Para probar su predicción, el equipo de valores y estilos de vida hizo una encuesta de intenciones de voto y la correlacionó con sus nuevas categorías psicológicas. Cuando dijimos en nuestras encuestas por quién vas a votar, seguro que fueron los directores internos los que dijeron que iban a votar por Thatcher y por Reagan, e hicieron la diferencia en esas elecciones. Y realmente sorprendió a mis colegas incluso dentro de mi propia organización. Realmente mostró el poder de este enfoque porque es muy difícil identificar el interior dirigido en la calle. Estas personas que votaron por Thatcher y Reagan, estos dirigidos internos, procedían de cualquier ámbito de la vida. Realmente no tiene ninguna correlación en la clase social. Quiero decir, si sigues y miras la edad, el sexo y la clase social, nunca los reconocerías. Pero si realmente acepta un cuestionario que llega a sus valores, entonces puede identificarlos muy fácilmente. A principios de 1981, Ronald Reagan asumió la presidencia, pero se hizo cargo de un país que enfrentaba un desastre económico. La terrible inflación de la década de 1970 destruyó gran parte de las industrias pesadas de Estados Unidos. Millones estaban desempleados. Pero fiel a sus promesas de campaña, Reagan le dijo al país que no intervendría para ayudar como lo habían hecho todos los gobiernos anteriores desde la guerra. Economic affliction of great proportions. We suffer from the longest and one of the worst sustained inflations in our national history. Idle industries have cast workers into unemployment, human misery, and personal indignity. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Pero la debilitada economía de Estados Unidos estaba a punto de ser rescatada no por el gobierno, sino por los nuevos grupos que los investigadores de mercado habían identificado, los individuos autorrealizados. Estaban a punto de convertirse en el motor de lo que se llamaría la nueva economía. You can be what you want to be. So regarding V8, what do you really want? A tasty product that's good for me. Una técnica consiste en hacer a las personas la misma pregunta una y otra vez. Decimos ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Para qué quieres eso? Y empiezan a hablar de ello, y se vuelven íntimos con lo que está pasando. Lo que estamos haciendo con esa técnica es pelar la cebolla. Si quieres pensar que una persona tiene capas y capas y capas de protección, pensamientos y creencias, queremos llegar al núcleo central. A raíz de la invención de los valores y estilos de vida, surgió una vasta industria de investigación de mercado psicológico. Y la vieja técnica del grupo focal inventada por los psicoanalistas freudianos de los años 50 se utilizó de una manera nueva y poderosa. El objetivo original del grupo de enfoque había sido encontrar formas de atraer a la gente a comprar una gama limitada de bienes producidos en masa. Pero ahora los grupos focales se utilizaron de una manera diferente para explorar los sentimientos internos de los grupos de estilo de vida y, a partir de eso, inventar nuevas gamas de productos que permitirían a esos grupos expresar lo que sentían que era su individualidad. Y la generación que una vez se había rebelado contra la conformidad impuesta por el consumismo ahora la abrazó porque les ayudó a ser ellos mismos.
Lo que el capitalismo logró hacer que fue brillante fue crear productos en los que la gente como yo estaría interesada, que gente como Jerry Rubin estaría interesada. El capitalismo desarrolló toda una industria en el desarrollo de productos que evoca un sentido más amplio del yo, que parecía estar de acuerdo con nosotros en que el yo era infinito, que podrías ser cualquier cosa que quisieras ser. Eso tomó nuestra filosofía y estuvo de acuerdo con ella. Y eso creó productos que supuestamente te ayudaron a ser ese yo ilimitado. El producto te vende una forma de vida, una forma de ser. Los productos te venden valores. Te vistes así. Vives en una casa así. Tienes muebles así. Usas esta computadora. Oh, Gloria Vanderbilt does a lot in denim, in silks, and in cotton. Comes en estos restaurantes, ahí hay valores, hipness, frescura. This is not, I repeat, not a marketing scheme. De modo que la noción de que puedes comprar una identidad colocaría la noción del movimiento original de que eres perfectamente libre para crear una identidad. Y eras perfectamente libre para cambiar el mundo y hacer del mundo lo que quisieras que fuera. Well, what I wear is a statement. Y esta amplia gama de nuevos deseos encajaba perfectamente con los cambios en la producción industrial. Las computadoras permitían ahora a los fabricantes producir de forma económica tiradas cortas de bienes de consumo. Las viejas restricciones de la producción en masa desaparecieron, al igual que la preocupación que atormentaba a las empresas estadounidenses desde que se inventó la producción en masa, que producirían demasiados bienes. Con el nuevo yo, el deseo del consumidor parecía no tener límites. En los Estados Unidos, la preocupación de las empresas siempre fue que la oferta supere a la demanda, que estábamos produciendo demasiado y que no había mercado para ello. Ya no escuchas ese tipo de conversación porque has pasado de una concepción de un mercado de necesidades limitadas, y si las has llenado, a un mercado de necesidades ilimitadas en constante cambio dominado por la autoexpresión. Eso los productos y servicios pueden satisfacer en una variedad infinita de formas y formas que cambian todo el tiempo. In an endless variety of ways and ways that change all the time. Y, en consecuencia, las economías tienen horizontes ilimitados. De esta explosión de deseos surgió lo que parecía un ser consumidor sin fin que regeneró la economía estadounidense. La idea original había sido que la liberación del yo crearía nuevos tipos de personas libres de restricciones sociales. Ese cambio radical había ocurrido, pero mientras los nuevos seres se sentían liberados, su identidad se había vuelto cada vez más dependiente de los negocios. Las corporaciones se habían dado cuenta de que les interesaba alentar a las personas a sentirse individuos y ofrecerles formas de expresar su individualidad. El mundo en el que la gente sentía que se rebelaba contra la conformidad no era una amenaza para los negocios, sino una gran oportunidad. En cierto sentido, fue el triunfo del yo, fue el triunfo de una cierta autocomplacencia, una visión de que todo en el mundo, y todo juicio moral se veía apropiadamente a través de la lente de la satisfacción personal. De hecho, el último punto final de esa lógica es que no hay sociedad. Solo hay un grupo de personas individuales que toman decisiones individuales sobre su propio bienestar individual. Los episodios de la próxima semana cuentan la historia de cómo los políticos de izquierda tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos recurrieron a las técnicas desarrolladas por las empresas para recuperar el poder, pero de lo que no se dieron cuenta fue que lo que había funcionado para los negocios socavaría la base misma de sus creencias políticas. Se encontrarían atrapados por los codiciosos deseos del nuevo yo.